profesora de asesoría de tareas online y la clase de hoy es de análisis dimensional. Para ustedes poder entender el análisis dimensional, nosotros tenemos que conocer las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, ¿sí?, son las que dependen de las fundamentales. ¿Y cuáles son las fundamentales? Las fundamentales, las que más conocemos, son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la carga eléctrica y la cantidad de sustancia. Esas son las magnitudes fundamentales, ¿okay?, que nosotros utilizamos. Y las derivadas son, por ejemplo, la aceleración, que es igual a velocidad sobre tiempo. O sea que la aceleración depende de las magnitudes fundamentales, ¿sí?, que es el tiempo, pero a su vez la velocidad es una magnitud derivada. Entonces, ¿qué depende del espacio sobre tiempo? Siendo el espacio longitud. ¿Okay? Entonces, las magnitudes fundamentales son las que ustedes ven aquí, las que conocemos, y las magnitudes derivadas son las que dependen de las fundamentales para poder hallar su valor. En el análisis dimensional, lo que nosotros vamos a hacer es hallar las dimensiones de una ecuación física, ¿cierto? Entonces, las dimensiones para la longitud tenemos que es L a la 1. Para la masa es M a la 1. Para el tiempo T a la 1. Temperatura es este símbolo. Carga eléctrica Q a la 1 y cantidad de sustancia N a la 1. Entonces, estas son las dimensiones con las cuales vamos a trabajar para poder hallar las dimensiones de las fórmulas físicas que vamos a ver a continuación. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuáles son las dimensiones de la constante gravitatoria universal? Tenemos que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces me están preguntando aquí por la constante gravitatoria universal. Este signo de proporcionalidad lo vamos a cambiar por una constante, que es a la cual le vamos a hallar las dimensiones. La constante la representamos por G, es decir, en lugar de colocar el signo de proporcionalidad, vamos a transformarlo en la constante G. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos luego? Esta constante la vamos a despejar de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí dividiendo? La distancia al cuadrado. Entonces, esta distancia al cuadrado pasa a multiplicar al otro miembro de la ecuación, a la fuerza, ¿sí? Está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, ustedes ven aquí que la distancia al cuadrado viene a multiplicar el valor de la fuerza. Y esta masa 1 por masa 2, ¿qué están haciendo con respecto a la constante? Están multiplicando. Entonces, para poderla despejar esta variable completamente, estas dos variables pasan a dividir a la distancia al cuadrado. Y aquí tenemos despejada la constante de proporcionalidad. Recuerden que para poder despejar una variable, ustedes tienen que mirar primero qué es lo que tienen al otro miembro, que en este caso es la fuerza. Entonces, ahora, después tenemos que mirar qué es lo que acompaña a la variable que vamos a despejar. En este caso, el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, empezamos a transponer términos al otro miembro. Entonces, vamos a empezar con la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, ustedes saben, aquí se encuentra dividiendo. Entonces, como se encuentra dividiendo, al pasarlo al otro miembro pasa a multiplicar al valor de la fuerza. ¿Ok? Luego, nos queda el producto de las dos masas, masa 1 por masa 2. Entonces, ¿qué hacen estas variables con respecto a la constante? Están multiplicando. Pero como están multiplicando, pasan otro miembro a dividir. Y nos queda despejada el valor de la constante gravitatoria. Entonces, aquí tenemos masa 1 por masa 2. Tenemos dos masas, ¿cierto? Entonces, el producto
cuadrado, ¿sí? Cuando estamos hablando de potenciación, por ejemplo, si nosotros tenemos 10 por 10, es igual a tener 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces lo mismo pasa aquí, le estoy dando ese ejemplo para que ustedes me puedan entender mejor. ¿Por qué m al cuadrado? Tengo m1 por m2, dos masas, entonces m por m al cuadrado. Entonces, simplificamos esto con el fin de poder hallar las dimensiones de una forma común. Tenemos que la constante gravitatoria es igual al producto de la fuerza por la distancia al cuadrado sobre la masa al cuadrado. En el análisis dimensional nosotros vamos a tratar sobre las dimensiones. Por lo tanto, cada una de estas variables que componen esta fórmula la vamos a representar por corchetes, como ustedes logran ver acá. Estos corchetes me están indicando que solo vamos a trabajar con dimensiones, ¿ok? Con las dimensiones que ustedes ven aquí anotadas. Por eso es muy importante que las miren aquí, que pausen el video, las miren, las anoten y se las aprendan. Porque con esto es que se va a trabajar. Esto es muy sencillo, no es nada complicado. Solo se necesita de mucha atención. Entonces, tenemos todo encerrado entre corchetes, tanto la constante gravitatoria como la fuerza, como la distancia al cuadrado y la masa al cuadrado. Aquí, según el concepto que nosotros tenemos de qué es una magnitud fundamental y de qué es una magnitud derivada, entonces, y según estas dimensiones, nosotros podemos hallar las dimensiones de dicha fórmula física. Entonces, la fuerza es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque depende de la masa y depende de la aceleración. Entonces, a su vez la fuerza, sacamos aquí la ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración. Y la expresamos también en dimensiones, es decir, en corchetes. De aquí de esta fórmula nosotros conocemos la masa. ¿Qué dimensión tiene la masa? Pues aquí la tenemos, m a la 1. Ya conocemos de entrada la dimensión de la masa. Ahora vamos a mirar la aceleración. La aceleración a su vez es una magnitud derivada, porque depende de la velocidad y del tiempo. Entonces, sacamos la aceleración aparte y nos da otra fórmula, que nos dice que aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, el tiempo ya conocemos sus dimensiones, que aquí la tenemos, que es t a la 1. ¿Sí? Pero la velocidad es una magnitud derivada, que depende del espacio sobre tiempo. Entonces, sacamos la velocidad aquí aparte y la expresamos como velocidad sobre tiempo. A partir de aquí podemos hallar las dimensiones. Entonces, espacio, cuando nosotros hablamos de espacio, de distancia, estamos hablando de longitud. Entonces, la longitud, magnitud fundamental, tiene como dimensión L a la 1. Entonces, ¿qué hacemos para hallar las dimensiones de esta fórmula física que vamos a empezar primero? Entonces, como ya sabemos que X es espacio y espacio es L a la 1, entonces en lugar de X, nosotros vamos a sustituir por L a la 1, porque L a la 1 corresponde a la dimensión de longitud. ¿Ok? Tiempo. Tiempo es otra magnitud fundamental cuya dimensión es t a la 1, como ustedes ven aquí. Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar a tiempo por t a la 1. Y tenemos velocidad es igual a L a la 1 sobre t a la 1. ¿Sí? Entonces ya estamos hallando las dimensiones de la velocidad. Para llegar a esta fórmula, ¿qué hacemos? Nosotros aquí, el t a la 1, como está como denominador, lo vamos a pasar al numerador. ¿Y cómo llevamos a cabo este paso? A través de una ley de los exponentes, ¿sí? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 sobre a la m, si tengo aquí una potencia con un exponente y está como denominador,
Y si yo lo paso hacia arriba, el exponente cambia de signo. Entonces este a a la m que está aquí abajo, lo pasamos arriba, cambia a la menos m. Lo mismo pasa aquí. Si tengo t a la 1, lo voy a pasar para arriba como t a la menos 1. ¿Ok? Aplicando esta ley de exponentes. Que toda base con un exponente que está como denominador y lo vamos a subir como denominador, el exponente cambia de signo. T a la 1 pasa arriba como t a la menos 1. Y estas son las dimensiones para la velocidad. Si nosotros ya conocemos las dimensiones para la velocidad, nosotros podemos hallar la aceleración, ya que la aceleración depende de la velocidad y del tiempo. La velocidad, entonces ya tenemos las dimensiones. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar aquí donde tenemos la velocidad por estas dimensiones, por L a la 1, por T a la menos 1. ¿Sí? Entonces aquí reemplaza, en lugar de velocidad, colocan L a la 1 por T a la menos 1, que esas son las que hallamos acá. El tiempo es una magnitud fundamental, entonces tenemos T a la 1. Acá, este T a la 1 lo vamos a pasar aquí como numerador. Entonces, de igual forma, vamos a aplicar la ley de exponentes. Entonces, este T a la 1 pasará a T a la menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí a su vez tenemos T a la menos 1 por T a la menos 1. Aquí aplicamos una propiedad de la potenciación que se llama producto de potencias de igual base. Les doy un ejemplo. Si tenemos dos potencias de igual base, aquí en este caso la base es la letra A. Aquí tenemos una potencia en base A con exponente 2 y aquí tengo una potencia en base A con exponente 3. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este caso? Nos dice la propiedad que debemos colocar la misma base. ¿Cuál es la misma base? La A. Y los exponentes los vamos a sumar. Entonces 2 más 3. A a la 2 más 3, A a la 5. ¿Sí? Entonces aquí se coloca la misma base y se suman sus exponentes. Lo mismo va a pasar acá. Tengo T a la menos 1 por T a la menos 1. ¿Cuál es la base aquí? La T. Esa es la misma base. Y sumamos menos 1 más menos 1, que viene siendo lo mismo, menos 1 menos 1. Y menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 2. Por lo tanto, aquí tenemos, como para la aceleración, tenemos L a la 1, T a la menos 2. Aquí ya encontramos las dimensiones para la aceleración. Si ya encontramos las dimensiones para la aceleración, fácilmente podemos hallar las dimensiones para la fuerza. La M es la masa, magnitud fundamental, sencillamente M a la 1. Entonces reemplazamos a M por M a la 1. Y la aceleración nos dio como resultado estas dimensiones, L a la 1 por T a la menos 2. O sea, reemplazan donde está la aceleración por L a la 1, T a la menos 2. Y estas son las dimensiones para la fuerza. Entonces, como ya encontramos las dimensiones para la fuerza, entonces en lugar de fuerza aquí en la fórmula, lo reemplazamos por todo esto, M a la 1, L a la 1 y T a la menos 2. Esto corresponde a la fuerza. Reemplazamos fuerza por todo eso. Tenemos aquí R, que es la distancia. Ya sabemos, cuando hablamos de espacio, hablamos de distancia. Estamos hablando de longitud. Y la longitud es L a la 1. Entonces reemplazamos a R por L a la 1. ¿Cierto? Pero fíjense ustedes que aquí en la fórmula está elevado al cuadrado. Tenemos L a la 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? L a la 1 elevado al cuadrado. Otra propiedad de la potenciación que se llama potencia de una potencia. Entonces, colocamos la misma base L.
Y multiplicamos los exponentes. 1 por 2, 2. Por lo tanto, aquí tenemos longitud al cuadrado. La masa, magnitud fundamental, m a la 1, la misma cosa. Está elevado al cuadrado, aplicamos esta propiedad, ¿sí? Y nos queda m al cuadrado, ¿sí? Ahora, este m al cuadrado lo vamos a subir para arriba, ¿sí? Al subirlo para arriba nos quedaría como m a la menos 2. Y lo que nos resta hacer es aplicar las propiedades de la potenciación. Porque aquí tenemos L a la 1 por L a la 2. Aquí lo que hicimos fue agruparlos para poder aplicar la propiedad de producto de potencias de igual base. Y aquí agrupamos la M, ¿sí? Para poder, porque tenemos M a la 1, el que está aquí arriba, con M a la menos 2, que subimos aquí arriba por esta propiedad, ¿sí? Tenemos M a la 1 por M a la menos 2. Coloco la misma base. ¿Cuál es la misma base acá? La M, ¿sí? Entonces coloco la misma base, resto los exponentes. Menos 2 más 1, menos 1. La L, tenemos L a la 1 por L a la 2. ¿Cuál es la misma base? La L. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 1 más 2, 3. Y T a la menos 2. Y ya estas son las dimensiones para la constante gravitatoria universal. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta entonces las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Y esto es básico, ¿sí? Porque fíjense ustedes, tenemos constante gravitatoria igual a la fuerza por la distancia al cuadrado dividido entre la masa al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son aquí las magnitudes fundamentales? La masa y la R, que es la distancia, porque masa es m a la 1 y R es L a la 1. La fuerza sí es una magnitud derivada. Entonces, las magnitudes derivadas lo que tienen que hacer es sacarlas aparte. Como por ejemplo la fuerza. La fuerza a su vez es otra fórmula física que depende de la masa por la aceleración. La masa es una magnitud fundamental, pero la aceleración es derivada. Entonces, cuando aceleración es derivada, entonces vuelven y sacan otra vez y tenemos que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí la magnitud fundamental para esta fórmula, ¿cuál es? El tiempo, que aquí conocemos que es T a la 1. Pero la velocidad es otra magnitud derivada. Entonces la vamos a sacar aquí aparte, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Es decir, ustedes las magnitudes derivadas las van desglosando poco a poco hasta que las conviertan en fundamentales y ahí poder hallar las dimensiones. Entonces acá, espacio sobre tiempo, espacio, longitud. Entonces ya colocamos L a la 1, porque eso corresponde a longitud. Y tiempo es T a la 1, ¿sí? Y de aquí en adelante ustedes aplican las propiedades de la potenciación que nosotros vimos aquí anteriormente para poder hallar las dimensiones. Ya hallamos la dimensión de velocidad, entonces aquí la reemplazamos aquí en la fórmula anterior a esta, que es la aceleración, y aquí por propiedades de potenciación calculamos la aceleración. Y la aceleración, como ya hallamos sus dimensiones, la reemplazamos aquí en la fórmula de la fuerza y ya tenemos aquí las dimensiones de la fuerza. Y al tener las dimensiones de la fuerza, las reemplazamos aquí y con estas magnitudes fundamentales hallamos las magnitudes para la constante gravitatoria universal. Chicos, espero que les haya servido de gran utilidad este video. No olviden compartir en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y sobre todo, chicos, practiquen mucho porque la práctica hace el genio. Y no se olviden, suscríbanse a mi canal Asesoría de Tareas Online. Dios los bendiga.